Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación a su hermosa iglesia. Es un privilegio para mí estar aquí esta mañana para hablar acerca de la palabra de Dios, porque Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad que sí? Siempre lo he dicho, hermanos. Dios es bueno todo el tiempo. Vamos a repetirlo. A la cuenta de 3 usted dice todo el tiempo. O más bien, después que yo diga Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Ese debe de ser siempre nuestro lema todo el tiempo. A pesar que a veces vienen dificultades a nuestra vida, debemos de recordar que nada de lo que viene a nuestra vida es algo que no lo podamos soportar. Esas cargas que a veces vienen a nuestra vida, Dios las pone porque sabe que nosotros podemos soportarlos. Esta mañana yo les traigo un mensaje especial e importante. Vamos a ver y estudiar, como ustedes saben, el libro de Apocalipsis. ¿A cuánto le gusta el libro de Apocalipsis? Levánteme la mano. Wow, tenemos expertos aquí en Apocalipsis, ¿verdad? A veces nos da miedo leer este libro, pero hermanos, este libro es un mensaje de amor, amén. Es un mensaje de amor. No hay nada que temer ahí. Así que vamos a estudiar en esta oportunidad. Pero déjenme, por favor, introducirme con una historia real que muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar, acerca de la Santa Inquisición. En la Edad Media se creó este sistema llamado la Santa Inquisición. La Santa Inquisición lo que hacía era ir a castigar a personas que estaban en contra del sistema de ese momento. Y quiero contarles específicamente cómo les castigaban. Cuando alguien no estaba de acuerdo con el sistema religioso y político de la época, ya en la Edad Media, se torturaba con algunas herramientas que son las que yo quiero mostrarle en esta mañana. Muy popular la Virgen de Hierro, ¿sí? Era una especie de ataúd donde metían al cristiano que no estaba a favor del sistema, y entonces no se mira muy bien por la luz, pero ese ataúd tiene algunas puntas que al cerrar se introducían en el cuerpo del cristiano. Esta es la Virgen de Hierro. También tenemos el potro. Era una especie de mesa donde arriba habían clavos, y se acostaba ahí al cristiano, se amarraba de los brazos y de los pies, se giraba, lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces eso hacía que se estirara el cuerpo del cristiano. Las extremidades se estiraban, y entonces los clavos se introducían sobre la espalda del cristiano. Otro muy famoso de la época es el aplastacabezas. Esto era de hierro, hermanos. Entonces se acostaba ahí al cristiano y se dejaba caer ese casco de hierro que mataba al pobre cristiano o cristiana. Tenemos la guillotina, que eran unas de las herramientas que muchos preferían porque los mataba inmediatamente. Se acostaba ahí, se dejaba caer esa navaja y le cortaba el cuello. Tenemos la cuna de Judas, que como ustedes pueden ver en esa imagen, así es como se sentaba el cristiano. Tenemos esta silla, famosa silla, que era una silla de clavos. Se acostaba ahí sin ropa, o se sentaba ahí más bien sin ropa el cristiano. Y tenemos uno más. Dos más. Tenemos la pera. Esto se introducía de forma oral y rectal al cristiano, y al introducirse esa pera, giraban la pera, y entonces eso hacía que la pera sacara unas garras. Así que al estar dentro del cuerpo sacaban la pera, y esas garras rasgaban, valga la redundancia, el cuerpo del cristiano. Y por último, este famoso toro. Era de hierro, se le ponía fuego por debajo. Entonces ustedes saben que el hierro calienta con el fuego, ¿verdad? Así que al estar eso muy caliente, hermanos, al estar eso muy caliente, el cristiano ahí adentro daba gritos, y lo que se escuchaba era un sonido similar al toro. Por eso es que se le dio este nombre. Esto es lo que pasó durante la Edad Media, y esto se los quería presentar como introducción al mensaje, porque lo que vamos a estudiar, como ustedes ven en su boletín, esta mañana es un mensaje que le titulamos los últimos 3 sellos de Apocalipsis.
¿Y qué son los sellos en Apocalipsis? Bueno, los sellos son acontecimientos. Escuche bien, es bien fácil esto. Son acontecimientos que tuvieron lugar en la iglesia cristiana desde su fundación hasta el final, es decir, hasta que Cristo vuelva. Repito, los sellos en Apocalipsis son acontecimientos de la iglesia cristiana desde su inicio hasta su fin. Y nada más en forma de recordatorio. Ahí tenemos los sellos. Y en estos acontecimientos, en el primero nos dice la palabra de Dios que aparece un caballo blanco, símbolo de pureza, que va desde el año 31 hasta el año 100, es decir, desde que Jesús manda a sus discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo, hasta el año 100, que es cuando aproximadamente muere el último discípulo de Jesús, que fue ¿quién? Juan, el más jovencito de todos, fue el último en morir. Así que este caballo blanco representa la iglesia, símbolo de pureza, símbolo de predicación del evangelio rápido, ¿sí? Un mensaje puro como Jesús lo enseñó. Pero luego tenemos en el segundo sello un caballo rojo, ¿sí? Y entonces el color rojo es símbolo de sangre. Lo que sucedió fue que ahí después del año 100, la iglesia cristiana, esa que Jesús instituyó con sus discípulos y les mandó a predicar a todo el mundo, empezó a ser perseguida. Empezó a ser perseguida por el imperio romano de la época. ¿Sí? Entonces los judíos, por ejemplo, los judíos también les ponían el dedo a los cristianos porque decían, estos van contra nosotros. Así que ni el romano ni el judío quería al cristiano, por lo tanto la iglesia empezó a ser perseguida. Y cuando usted lee libros de historia de la época, vemos de que cuando mataban a los cristianos en los coliseos romanos, vemos ahí que posterior a eso, como que si esa sangre era abono. Es decir, que cuando mataban a un cristiano salían 5 o 10 cristianos. La iglesia se reproducía a pesar que estaba siendo perseguida. Pero luego tenemos un tercer sello que da inicio en el año 323. El caballo negro ahora es símbolo de corrupción. Es decir, el mensaje ya no es puro. El mensaje que está siendo predicado ya no es una sana doctrina, como Cristo la enseñó y la instituyó con sus discípulos. Lo que sucedió es que se empezó a introducir a la iglesia cristiana el imperio romano. Un famoso emperador llamado Constantino, el emperador romano, dijo, me convierto en cristiano. Me convierto en cristiano. Así que él se introduce a la iglesia. Y entonces empieza la iglesia a cambiar. Ya no era el mismo mensaje que Jesús le había dado. Y el cuarto sello es un caballo color amarillo. Es un color símbolo de una persona moribunda que está a punto de morir. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a una persona en ese estado, pero su color ya no es el mismo. Así que este caballo nos muestra ahora a la iglesia tambaleante, a una iglesia moribunda, una iglesia que ya no predica la sana doctrina. Es más, en la Edad Media se prohibió estudiar la Biblia. Se escondió la Biblia en un lenguaje muerto y no lo podía tener como usted y yo tenemos ahora 5, 6, hasta 7 Biblias en nuestra casa. Era prohibido y no estaba traducido a los diferentes idiomas. Acá en el cuarto sello, en la Edad Media, fue donde fueron perseguidos los cristianos con los instrumentos que le mencioné al principio. Fue acá donde el sistema político religioso persiguió a las personas que no estaban de acuerdo con lo que ellos predicaban. Así que esto a manera de recordatorio o de estudiar para concentrarnos específicamente en los últimos 3 sellos, Así que yo les voy a invitar a que estudiemos esta mañana los últimos 3 sellos de esa forma. Vamos a dividirlo en 3 partes: el quinto, sexto y séptimo sello. Les voy a invitar para que abran sus Biblias, ahora sí, hermanos, y busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11.
Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Y gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Palabra de Dios. Lo que tenemos aquí en el quinto sello, entonces, hermanos, es almas de los santos clamando, ¿sí? Son personas que ya habían sufrido persecución. Para esta época donde estamos, en el quinto sello, ya la iglesia había sido perseguida en el segundo sello, en el caballo color rojo. Ya había sido perseguido en el cuarto sello, en el color amarillo. Así que hay muchos cristianos que han muerto. Y lo que tenemos aquí es que dice que estos santos están clamando sobre un altar. Sobre un altar. Esto es bien interesante, porque cuando nosotros vamos y estudiamos el Antiguo Testamento y el sistema del santuario, recordamos de que los sacrificios se hacían ¿dónde? ¿Dónde se hacían los sacrificios de los corderitos? En el altar. Así que esto nos hace recordar ese altar de sacrificio. Y lo que el quinto sello nos está dando a entender es que todos esos cristianos que han muerto, miles de cristianos que murieron decapitados, y en el principio en el Coliseo romano y después con todos estos instrumentos que yo les mostré, todas estas personas fueron sacrificados delante de la presencia de Dios. Es decir, muchos podrán decir hoy en día: óigame, pero si estos amaban a Jesucristo, si se entregaron tanto al evangelio de Jesucristo, ¿por qué razón Jesús no los libró? ¿Por qué no libró a los cristianos de ese coliseo romano que leones se los comieran? ¿Por qué no los libró para que no fueran decapitados con estos instrumentos de la Santa Inquisición? ¿Por qué razón? Y eso es lo que sucede hoy en día cuando a nuestra vida vienen acontecimientos fuertes. Tenemos a hijos de Dios, tenemos a grandes hombres y mujeres, tenemos a niños que de repente salen con una enfermedad terminal como el cáncer. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios no hace nada? Lo que nos está recordando este quinto sello es que estas personas, aunque pareciera que Dios no hace nada, Dios lo vio. Y llegará el día en que Dios hará justicia. ¿Cuántos creen que Dios es justo, hermanos? Amén. Entonces lo primero que nos está diciendo es que estas personas fueron sacrificadas delante de la presencia de Dios, pero están clamando: ¿hasta cuándo, Señor, vas a juzgar? Ahora aquí tenemos un problemita. ¿Verdad que nosotros entendemos a la luz de la Biblia que los muertos nada saben? ¿Verdad que sí? Ahora la pregunta es: ¿por qué razón estos muertos están clamando a gran voz? Levanten la mano los que creen que los muertos nada saben. A ver, levanten la mano. Ok, ahora respondamos esa pregunta. Entonces, ¿por qué estos muertos están clamando a gran voz? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a juzgar vas a vengar nuestra muerte? Miren, aquí lo que tenemos es un clamor simbólico que no sale de creyentes vivos o de personas vivas, sino simbólicamente de sus almas, como en el caso cuando murió Abel. ¿Se acuerda del hijo de Adán y Eva? Que Dios va y busca a Adán y Eva y le dice, a su hermano y le dice: oye, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Sí? Dios va donde Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? La sangre de él, ¿qué cosa? ¿La sangre clama? Por supuesto que no. Entonces lo que tenemos aquí es un clamor simbólico para mostrarnos de que Dios
de que Dios sabe lo que ha sucedido. Es decir, hermanos, que esto, en vez de decirnos que las personas muertas saben y que lo que pasa y que los espíritus se mueven, lo que nos dice es que Cristo no olvida lo que le hacen a sus hijos. Dios no se ha olvidado de estas personas que han muerto. Y han pasado más de 2000 años desde que murieron. Y Dios no se ha olvidado. Así como no se olvida del sacrificio que muchos de ustedes han hecho por causa del evangelio. Esas burlas que muchos hijos de Dios han recibido, esos rechazos que muchos han recibido al entregarse a Jesús a través del bautismo, y la familia le dice: si te bautizas, ya no eres más mi hijo. Si te bautizas, no vuelvas a la iglesia. Todas esas burlas, todos esos rechazos que hemos pasado por causa del evangelio, Dios no se ha olvidado, porque Dios no es humano para olvidarse. Dios es bueno y justo. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno y justo. Así que, hermanos, estos mártires que han muerto por causa del evangelio están clamando: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y miren, hermanos, no es cuestión de venganza, sino es más cuestión de justicia. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que sembraremos, eso cosecharemos. Así que no es cuestión de venganza, es cuestión de justicia. Es cuestión de justicia lo que Jesús va a hacer. Y ellos dicen: ¿hasta cuándo vas a juzgar la muerte? ¿Hasta cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra? Dice en su versión, o a los moradores de la tierra. Estos habitantes, moradores de la tierra, son todas aquellas personas hostiles al evangelio. Todas aquellas que se han opuesto al evangelio. Un día el Señor les dará su recompensa. Y entonces dice la palabra de Dios de que se les da vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, queridos hermanos, es símbolo de pureza, ¿sí? Es símbolo de que estas personas ya han sido declaradas justas. Que nos dice la palabra de Dios de que Dios ya los ha vestido con su gracia salvadora. Porque nosotros conocemos que somos salvos por gracia, ¿verdad que sí? Somos salvos por gracia. Así que a estas personas se les da vestidura blanca como símbolo que han sido cubiertos por la gracia redentora de Cristo Jesús. Y se les pide a estas personas esperar un poquito más. Se les pide esperar un poquito más. Ahí dice su palabra en sus Biblias. Pero ¿para qué se les pide esperar, hermanos? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice el versículo? Amén. Para que se complete el número de los consiervos que van a morir como ustedes, le dice. Hermanos, es que nadie dijo que seguir a Jesús es color de rosa. Es que seguir a Jesús y subirse al barco con Jesús implica también mojarse. Las cosas no van a ser color de rosa, pero algo sí prometió Jesús: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y óigame, cuando usted va a un funeral de una persona creyente, de un cristiano, de una persona piadosa que ha vivido por Jesús, y usted va a una persona que quizá a la vela de una persona, al servicio fúnebre de una persona que quizás ni creía en Dios, es totalmente diferente el ambiente. En ambos lloran, sí, porque amamos a nuestros seres queridos, pero en uno hay una esperanza de resurrección y de vida eterna. Porque para los hijos de Dios la muerte no es el fin, porque esperamos algo más, amén. Esperamos un mundo más allá, sin dolor, sin muerte, donde todas estas cosas queden a un lado y todas sean hechas nuevas. Así que se les pide esperar un poquito más hasta que terminen los consiervos que van a ser maltratados y muchos asesinados como ellos. Eso nos dice, hermanos, de que los hijos de Dios al final de los tiempos deben de estar preparados, inclusive para dar la vida por Cristo Jesús, amén, como ellos lo hicieron. Las pruebas que pasamos ahorita no se comparan a las que estos cristianos pasaron. Por lo tanto, debemos de prepararnos para también, como ellos, dar inclusive nuestra vida por causa del evangelio. Sexto sello, por favor.
Ahora vamos al versículo 12 y al versículo 17. Ahí tenemos ahora el sexto sello. ¿Me ayudan allá, por favor, a pasarlo? Sexto sello. Lo que tenemos ahora en el sexto sello, hermanos, son las señales antes de la venida de Jesucristo. Veamos Apocalipsis capítulo 6, ahí sigamos la lectura a partir del versículo 12, por favor, a partir del versículo 12. Dice la palabra de Dios: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudidos por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y todos gritaban a las montañas y a las peñas: ¿cómo? Caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Wow. Las señales de la segunda venida de Jesucristo encontramos aquí. Noten cómo los 7 sellos son toda la historia de la iglesia. El cuarto sello es toda la Edad Media. El quinto sello va después de la Edad Media. Y el sexto sello es exactamente lo que nosotros estamos viviendo: las señales antes de la venida de Cristo. ¿Y cuáles son esas señales? Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios dice que va a haber un gran terremoto. El profeta Joel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ya había utilizado esta figura de un gran terremoto para describir los cataclismos de la naturaleza del día del Señor. Tenemos ahí en el Antiguo Testamento a los profetas que nos hablan del día del Señor de dos formas. Aquellos que son apocalípticos nos hablan del día del Señor refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Y aquellos profetas del Antiguo Testamento que no son apocalípticos, es decir, que no nos hablan del fin de los tiempos, cuando se refieren al día del Señor, se refieren al día sábado como día de reposo. Pero Joel dijo que en el día del Señor iba a haber un gran terremoto. Increíble cuando Cristo venga con un gran terremoto. Pero también hay otra señal ahí. Nos dice que el sol se iba a oscurecer o se va a oscurecer. Miren, en Mateo capítulo 24, versículo 29, los discípulos conversando con Cristo le preguntan: oye, maestro, ¿y cuáles van a ser las señales de tu segunda venida? Cuando Jesús estaba acá, sus discípulos le hacen esa pregunta. Y Jesús le contestó, y ahí tenemos todo el capítulo donde Jesús habla de las señales de la segunda venida de Cristo. Y el mismo Jesús le contó a sus discípulos que una de las señales iba a ser que el sol se iba a oscurecer. Es decir, que lo que Juan está diciendo aquí en el Apocalipsis es algo que Jesús mismo había dicho cuando estaba con vida. Y miren, hermanos, el 19 de mayo del año 1780 se produjo una gran oscuridad en la parte oriental de Nueva York y en toda Nueva Inglaterra. Si ustedes van al internet y buscan los periódicos de la época, ¿qué pasó el 19 de mayo de 1780? Se van a dar cuenta de lo que sucedió, está documentado. Entonces se dio por cumplido esta señal que Cristo predijo. Pero miren, la hermana Elena White, en el libro Conflicto de los Siglos, página 307, ella dice lo siguiente, póngale atención. La persecución, dice, refiriéndose a la Edad Media, había concluido casi por completo desde hacía 4 siglos. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía de oscurecerse. Pues bien, dice ella, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Conflicto de los Siglos, página 307.
Es decir, que para la hermana Elena White no había ninguna duda de que esta señal se había cumplido el 19 de mayo de 1780, que el sol debía de oscurecerse. Pero no solamente el sol, algo debía de pasar con la luna. Ese mismo día por la noche, la luna, queridos hermanos, estuvo velada, así como lo había estado el sol durante las horas del día. Es más, cuando usted va a internet y busca qué pasó ahí, dice que los animales, hermanos, los animales allá en la parte de Nueva York, donde habían ranchos en aquella época, dice que los animales se subían a los techos de las casas. Los periódicos de la época acá en Estados Unidos nos dicen de que el siguiente día, el 20, las iglesias fueron abiertas, porque todas las iglesias cristianas en esa época comprendieron que este era el cumplimiento de una de las señales de la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene pronto, amén. Así que se dio pues por cumplida esta señal. También nos habla este sello de las estrellas. El 13 de noviembre de 1833 es el primer registro de una lluvia de estrellas. Y finalmente nos dice que algo sucede antes de la venida de Cristo como señal con las montañas. Dice que fueron movidas de su lugar y todos gritaban a gran voz, ¿qué cosa? Caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero que está sentado. Esta señal definitivamente es en el momento de la segunda venida de Cristo, cuando todas las personas que no creían en Jesús, o aquellas que no decidieron aceptarla a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, al ver al Cordero de Dios, que ya no viene como nuestro intercesor, porque Cristo lo que está haciendo ahora es interceder por nuestros pecados, ya no tiene vestimentas sacerdotales. Por lo tanto, estas personas que no aceptaron la intermediación de Cristo, la salvación por medio de Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ahora al ver a Jesús venir, ya no con vestiduras sacerdotales, sino con vestiduras ahora de un rey soberano, santo, justo, que viene a dar la paga. Las personas tienen temor, los que no aceptaron a Cristo, y dicen: peñas caigan sobre nosotros. Es decir, prefieren morir antes que enfrentar la justicia de Cristo. Queridos hermanos, lo bueno de todo esto es que el tiempo de gracia está abierto, amén. Y todos tenemos oportunidad de salvación y de aceptar a Jesús como su Salvador personal, para que en aquel gran momento no seamos parte de este grupo que le tienen temor a Cristo, sino más bien del grupo especial que le ha esperado. Preparémonos para eso. Y al final, el versículo 17 termina con una pregunta: ¿y quién podrá mantenerse en pie? Ahora viene la respuesta. Todo el capítulo 8 todo el capítulo 7 es la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes son los que van a estar en pie? Los 144,000 sellados, ¿sí? Noten que el capítulo 6 termina con esta pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y entonces el capítulo 7 da la respuesta y dice: los 144,000 sellados son los que podrán mantenerse en pie. Es decir, todos los hijos de Dios que estarán con vida en aquel gran acontecimiento. Vamos a la última parte de nuestro estudio, el séptimo sello. En el séptimo sello, queridos hermanos, lo que hay es nada más media hora de silencio. Noten que después de dar esta respuesta a esta pregunta, ahora el capítulo 8, versículo 1 regresa al último sello de Apocalipsis, al último acontecimiento de la iglesia. Y dice el versículo 8:1: cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio, ¿como por cuánto? Como por media hora. Noten, hermanos, que este sello no agrega nada más que un silencio. Silencio. Las voces, los gritos, los clamores de las personas del quinto sello ya no están. Han sido calladas
porque ellos ya han recibido su paga, es decir, ya han recibido su recompensa de parte de Cristo. Ya no están gritando: Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar nuestra muerte? Porque lo que está pasando acá en el séptimo sello es que es la segunda venida de Cristo. Noten que el sexto sello, una de las señales era que las montañas se movían y la gente diga: caigan sobre nosotros, porque Cristo está ya en las nubes. Ahora el séptimo sello, hay un silencio como de media hora, porque es la segunda venida de Cristo. Ya las personas no están gritando y clamando: Señor, ¿cuándo vas a venir? Ya no hay oportunidad de salvación aquí. Ya los que le aceptaron a Jesús están esperándole. Es decir, hermanos, que este silencio sugiere que la justicia de Dios ya ha sido pagada. Ahora, este silencio de media hora ha sido interpretado de dos formas. Número uno, se debe a la ausencia de las huestes angélicas, es decir, a todos los ángeles que han venido a acompañar a Jesús. Por lo tanto, el cielo está en silencio. Y número dos, podría ser que este es un silencio solemne, es decir, es de expectativa, es de reverencia por el acontecimiento que está a punto de ocurrir allá en el cielo. Es un silencio como de media hora. Ahora la pregunta es: pastor, ¿esta media hora es literal o simbólica? Mire, algunos consideran, siguiendo el principio día por año, que un día equivale a un año en profecía, que estos 30 minutos podría llegar a ser una semana. Pero otros dicen no, porque el principio día por año es precisamente ese. Un día equivale a un año y estos son 30 minutos, no es un día. Por lo tanto, son literales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son literales o son simbólicos? No sé. Pero lo que yo sí quiero decirles esta mañana a cada uno de ustedes es que independientemente que estos 30 minutos sean literales o simbólicos, sean 30 minutos o sean 7 días, es decir, una semana, lo importante de esto es que al terminar este espacio de tiempo estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente podremos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Alabado sea el nombre de Jesús, hermanos. Cuando usted predica de Apocalipsis, cuando su servidor predica de Apocalipsis, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y el principio especial y el punto central y medular de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Es decirle a las personas: miren, lo que está sucediendo hoy en esta tierra no es el fin de todo. Hay más después de la muerte. Hermanos, después del COVID y tantas personas murieron, seres queridos. Debemos de decirle al mundo: esto no es el fin. Cuando Cristo venga, dará inicio la eternidad con Él, donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor ni sufrimiento, porque todas las cosas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Hermanos, Apocalipsis es un libro de amor porque nos muestra los acontecimientos futuros y que Cristo quiere que nosotros no pasemos sufrimiento. Por eso digo que es un libro de amor, porque las personas no se van a convertir por miedo. Si usted un día se convirtió por temor al castigo, no se ha convertido. Porque el que no se convierte por amor, no se ha convertido. ¿Cómo, pastor? El que no se convierte por amor, no se ha convertido. Óigame, cuando usted le dice a su hijo chiquitito, pequeño: oiga, no hagas eso. No hagas eso porque si no te voy a castigar. El niño no lo va a hacer por temor al castigo. Pero si usted le dice al niño: no toques eso porque te vas a lastimar, porque eso se puede quebrar, es caro y te puede lastimar a ti, él lo va a hacer entonces por entendimiento y no por el temor al castigo. Porque el que no se convierte por amor, no se ha convertido. Y yo quiero contarles una historia para terminar, hermanos. El hermano Grimaldo leía o decía un poco acerca de la biografía de su servidor. Y él mencionaba que yo soy adventista de tercera generación. La primera adventista fue mi abuelita. Un día, quizás en otra oportunidad, cuente el testimonio de cómo ella se convirtió. Pero mi abuelita lo que hizo fue predicarle a sus hijos, a sus nietos.
Y una de ellas fue mi mamá, que decidió entregar su vida al Señor. Pero un día, hermanos, un día ella se retiró. Yo estaba pequeño, ella dejó de asistir a la iglesia. Yo le decía a mi mamá, vamos a la iglesia. Y ella me decía, no, es que no me queda tiempo, hijo, andás con tu abuelita. Así que mi abuelita me llevaba todos los días de servicio a la iglesia. Pasaron los años y conocí el poder de la oración intercesora. Y empecé a orar por mi mamá. Decía, Señor, por favor, trae a mi mamá de vuelta. Empecé a predicar, creo que fueron a los 10 años, y mi mamá llegó a la iglesia por escucharme. Ahí estuvo mi mamá escuchándome predicar, pero no fue más. Un día, en el 2015, decidí irme a estudiar, a prepararme para ser ministro en la Universidad Adventista de Centroamérica. Y creo que fue en el 2016 cuando recibí un mensaje de mi mejor amiga de la iglesia que me decía, oye, tu mamá está viniendo a la iglesia. Yo dije, wow, gloria a Dios. Así que empezó a asistir. Y en el 2017, en mis vacaciones, fui allá a El Salvador y de repente me dieron la noticia y me dijeron que mi mamá se iba a entregar a Jesús a través del bautismo otra vez. Y yo dije, qué poder más grande es el de la oración intercesora. Fue 2018. Pero hermanos, un día, mientras estaba en Boston junto a mi hermana, recibí una llamada de mi papá y me dice, oye, fíjate que tu mamá está enferma. Y le digo, ¿desde hace cuánto tiempo? Y me dice, pues como una semana o 2 semanas, se está sintiendo mal. Y lo que estaba de moda para ese entonces es el COVID-19, fue 2020, ya a principios de 2020, era el COVID-19. Y empezaron a tratarla, mi hermana es enfermera y ella la estaba tratando, pero le digo yo a mi hermana, oye, pero ¿estás segura que no es el virus? Y me dice, no estoy segura, pero creo que no, estoy tratándola, pero ustedes saben que la enfermedad prospera. Así que yo le digo, óyeme, tómale sus niveles de oxígeno, consigue un oxímetro. Y me dice, no hay oxímetro, pero llevó a un colega, a un doctor que la atendió en la casa, le tomó los niveles de oxígeno y dice, oye, sí le falta oxígeno. Sí le falta oxígeno y ella lo que tiene ahora es una neumonía. Así que podría ser el virus. Le hablamos a directora de enfermeras de un hospital que era nuestra vecina y me dice, no hay espacio en el hospital, hermanos, era en el momento donde todo estaba lleno. Y dice, pero yo la voy a recibir, tráemela a ella, por favor. Así que la llevaron, mi hermana, mi papá la llevaron al hospital y la vecina la estaba recibiendo con una máscara de oxígeno y le pusieron el oxígeno y ahí conversé con mi mamá y ella después del oxígeno parecía otra mujer, se levantaba, iba al baño porque era una máscara reservorio, iba al baño, conversaba, se reía y ahí tuve una conversación, fue un sábado con ella y le digo yo al terminar, porque estuvieron ahí un par de horas mientras se desocupaba una cama y cuando se desocupó la cama dice la vecina ya puede pasar, así que conversé con mi mamá, se iba a quedar sin teléfono en ese momento. Y entonces yo le dije a mi mamá, orale al Señor y pedirle que te pueda dar sanidad. Y primero Dios, todo va a estar bien y ya vas a salir de ahí. Y me dice, sí, hijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Eso fue un sábado. El día domingo mi hermana fue a dejarle un teléfono, pero ese teléfono nunca fue encendido. En WhatsApp nunca apareció que había estado en línea. El último día en línea era el día domingo, en la mañana, que mi hermana le había ido a entregar el teléfono. Así que no sabemos si el teléfono lo recibió o no podía ya utilizarlo. Y el día domingo no tuvimos mucha información, más que nos dijeron de que estaba comiendo muy poco y que estaba con la mascarilla reservorio ahora al 100%. El día lunes, mientras yo estaba por la noche conversando con la que ahora es mi esposa, escucho a mi hermana bajar del segundo piso allá en Boston, fuerte, llorando. Me dice, Diego.
Y yo le dije a Yesenia, mi mamá ha fallecido. Yo no lo sabía, pero yo sabía que esos pasos no eran sencillos. Así que mi hermana bajó y se puso a llorar. Y le digo, ¿qué pasó? Y no me decía, y lloraba. Y me empezó a abrazar. Y yo le digo, ¿qué pasó? Pero dime qué pasó. Y me dice, tienes que ser fuerte. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y dice, mi mamá ha fallecido. Ella falleció. Ese día, hermanos, recibí muchas llamadas de hermanos, amigos, pastores. Pero hubo una llamada especial. Era un video, pero no se puede reproducir. Ese fue su bautismo en el 2018 en un lago maravilloso. El pastor que la bautizó, él me llamó y oró por mí, me dio palabras de aliento y me dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Él había perdido su mamá un par de meses antes, creo que fue un año antes, y yo estuve ahí con él y le cubrí todos los eventos que él tenía para que él se dedicara al funeral. Así que ahora él vino y me dijo, ¿qué necesitas de mí? Yo le dije, pastor, todo está cerrado. El hospital no da al cuerpo más que directamente al cementerio. Necesito que usted vaya y que le predique a mi familia. Y quiero que su funeral no sea en silencio. Quiero que usted ponga música para Dios. Y él, como pudo, hermanos, a su camioneta le puso una bocina, porque él le dijo el cementerio, no puedes acercarte a tantos pasos porque ya están los 4 o 5 permitidos para el funeral. Así que no puedes acercarte más que hasta ahí te damos permiso. Así que el pastor consiguió una bocina, la puso en su carro y desde un par de metros de distancia del parqueo se dirigió a mi familia con un micrófono. Predicó la palabra de Dios mientras mi mamá era sepultada. Mientras sonaba el himno, Dios comprende tus lágrimas, de Junior Kelly Marchena. ¿Por qué les cuento esta historia, hermanos? Porque ella estaba lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza. Pero Dios le dio una oportunidad a ella. Y para los hijos de Dios, la muerte no es el fin. Hay algo más. Hay algo más que la muerte. La palabra de Dios dice que muy pronto nuestros seres queridos van a resucitar. A la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nos vamos a encontrar con ellos, amén. Todos tenemos seres queridos que la muerte nos la arrebató. Y lo mejor de todo esto es que si usted quiere reunirse con una persona especial, si usted quiere reunirse con su familiar en aquel gran día cuando Cristo aparezca, necesita preparar su vida al Señor. Una invitación muy especial hago para aquellos que aún no han entregado su vida al Señor. Hoy que hay vida, hoy que hay esperanza, tienes la oportunidad de salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, entrega tu vida al Señor. Hoy que el Señor te está dando una oportunidad de vida. Y aquellos que un día ya entregamos nuestra vida al Señor, sigámonos preparando, porque el que ha de venir vendrá. Aunque parezca que tarda, hermanos, dice el apóstol Pablo allá en la epístola a los Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más ahora que vemos que la venida de Jesús se acerca. Cristo viene pronto, hermanos. Las señales se están cumpliendo y debemos de prepararnos. Pregunto, ¿hay alguien esta mañana que quiere decir, pastor, yo me quiero preparar, me quiero seguir preparando para encontrarme con mis seres queridos? Quiero que usted ore junto a mí para que yo me mantenga firme, aunque se desplomen los cielos, yo me quiero mantener firme hasta que Cristo venga. ¿Hay alguien esta mañana que quiera orar junto a mí? Puestos de pie los que quieran orar para que el Señor les bendiga y se sigan preparando para ese glorioso advenimiento. Vamos a ponernos en las manos de Dios mientras los hermanos del Praise pasan acá para estar listos y juntos entonar el himno 186. Oramos. Señor, esta mañana te damos infinitas gracias porque tú nos has permitido estar con vida y nos has dado una oportunidad hoy, Señor, para podernos acercarnos más a ti cada momento. Aquellos que aún no hemos entregado nuestra vida a ti, gracias porque nos estás dando oportunidad de salvación y vida eterna. Permítenos, Señor, acercarnos cada día más a ti. Permítenos, Señor, superar nuestros problemas.
Permítenos, Señor, superar nuestros pecados y esas cadenas que a veces nos tienen atados. Permítenos, Señor, superar todo obstáculo que el enemigo pone frente a nosotros para acercarnos más a ti. Queremos estar listos, Señor, para cuando tú vengas todos juntos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos el himno número 186.